¿Qué es la salud mental? Un estado de bienestar emocional y psicológico, en el cual el individuo es capaz de hacer uso de sus habilidades emocionales y cognitivas. Hoy, en A Su Salud, conozca por qué las enfermedades mentales como las fobias se somatizan o se vuelven enfermedades del cuerpo. En el estudio de A Su Salud, la doctora Mercy Iriarte, psicóloga clínica. En México, el 94% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que llevan un tratamiento médico no alcanzan bajar su índice glicémico, incrementando sensiblemente el riesgo de una complicación y mortalidad. Laboratorios Boehringer Ingelheim y Eli Lilly México han recibido la aprobación para la comercialización de la linagliptina, innovador medicamento que ofrece un control eficaz de los niveles de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La cirugía refractiva es un procedimiento electivo, no es el procedimiento quirúrgico de un ojo enfermo, es la cirugía de un ojo sano, que desea reducir su dependencia a la corrección óptica, ya sea anteojos o lentes de contacto. Hoy, en A Su Salud, el doctor Humberto Ruiz Orozco, director médico de Clínica Santa Lucía, explica las contraindicaciones acerca del procedimiento, sus beneficios y riesgos de la cirugía LASIK. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Te invito muy cordialmente para que te quedes a disfrutar de este espacio médico. Y bueno, vamos a tener, ya veíamos en este avance todo lo que vamos a tener. Primeramente estaremos platicando en relación a lo que es la salud mental. Así como existe la salud física, amigos televidentes, pues la salud mental es de suma importancia. Y nula o prácticamente nula es la atención que prestamos a esta parte importantísima de nuestro cuerpo. Vamos a iniciar con estas entrevistas, o con esta entrevista. Yo te invito para que enriquezcas este espacio con tus comentarios. Nuestros teléfonos estarán apareciendo en pantalla. Nuestro correo electrónico. Enriquece este espacio pues con cualquiera de tus comentarios. 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 0133 3330 1106. 3330-1106, o bien por Facebook o en Twitter en www.asusalud.tv. Nos puedes en este momento también escribir en nuestro siguiente correo, que es joelflores@asusalud.tv. Está con nosotros la doctora Mercy Iriarte Bedoya. Ella es psiquiatra clínico. Y bueno, vamos a platicar en relación a lo que es la salud mental. Vamos a ver primeramente esta cápsula. Estuvimos durante todo prácticamente ya 2 meses viendo de algunas cápsulas informativas, formativas, muy interesantes, creo yo, en relación a lo que es la salud mental. Primeramente, ¿qué es la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Tan importante como la higiene física es la higiene mental. Y poca o prácticamente nula es la atención que le prestamos a esta parte tan esencial e importante de nuestra personalidad. La salud mental está relacionada con la vida diaria de cada persona. Salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Cuando hablamos de felicidad, paz mental, gozo o satisfacción, estamos hablando de salud mental. En la salud mental, indudablemente existen dimensiones más complejas que el funcionamiento orgánico y físico del individuo. Cuando nos referimos a higiene física, todos tenemos una idea de lo que conlleva cuidar nuestro cuerpo y mantener limpio y ordenado nuestro entorno próximo. Todo ello para prevenir problemas de salud. Pues en el caso de la higiene mental, se trata exactamente de lo mismo. Tan responsables somos de cuidar y mantener el cuerpo como la mente. Es por todos conocida la frase mens sana in corpore sano, del poeta romano Juvenal, refiriéndose al equilibrio entre el cuerpo y la mente. No se pierda las próximas cápsulas donde le diremos cómo adquirir y mantener hábitos de higiene mental, aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Bien, pues cómo darnos cuenta cuando hay una alteración de la mente, doctora. Bienvenida al programa.
Gracias por invitarme. Bueno, por lo general para enterarse uno si su mente está empezando a enfermarse, empieza uno a tener ciertos cambios emocionales, donde empezamos a tener trastornos del sueño, cambios de ánimo, nos sentimos súper agotados, agobiados, con mucho llanto, tristeza, pena, y ahí es donde empezamos a enterarnos de que realmente estamos haciendo cambios mentales, ya no estamos mentalmente sanos. Que se empieza a enfermar nuestra mente. Exactamente. Y no solamente la mente, sino nuestro organismo también se empieza a enfermar. Por consecuencia, bueno, viene junto con pegado la mente y la parte física, doctora. Ustedes usan un diagnóstico. Esto es para quien, bueno, va observándose, se da cuenta que hay una alteración, una intranquilidad, todos los aspectos que usted nos menciona. Posterior a eso hay que acudir a un médico. ¿Quién es? En este caso sería el psicólogo. El psicólogo, bueno, cuando uno empieza a tener un problema de salud mental, el primer especialista que tiene que uno recurrir es un psicólogo. El primer contacto. El primer contacto. Entonces este psicólogo, él ve, de acuerdo a las características del paciente, si amerita que pasa más allá de la parte psicológica, entonces envía a un psiquiatra. Si no, empieza a trabajar, a intervenir desde la parte psicológica. Por ejemplo, vemos de acuerdo a las características del paciente, puede venir con una crisis de pánico, puede venir con una depresión, puede venir con unos problemas de ansiedad, crisis de angustia. Entonces, dependiendo de las características de cada paciente, uno tiene que evaluarlo. Entonces, y de ahí dar el diagnóstico y empezar a hacer la terapia. Doctora, el estrés es un elemento, un factor importante para una alteración de nuestra mente. Sin embargo, se requiere un cierto grado de estrés para mantenernos vivos, alertas, etcétera, hasta cierto grado. Pero ¿cómo distinguir que rebasa ya ese límite y que nuestra salud ya empieza con alteración y requerimos de una revisión médica que es el psicólogo? Bueno, nosotros tenemos un nivel de base tensional que es sostenible para nuestro organismo y nuestra mente. Cuando nosotros rebasamos eso, empezamos a tener toda una descompensación completa. Estamos con mal carácter, nos ponemos agresivos, lloramos por todos, nos sentimos agredidos, perseguidos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a buscar ayuda para poder saber que realmente estamos enfermos mentalmente. Entonces tenemos que buscar esa ayuda. Muy bien, entonces ya llega el paciente con usted. ¿Y cuál es el diagnóstico? Usted tiene que hacer un diagnóstico. Claro. ¿En qué consiste? Bueno, primero que todo escucho un poco de su historial, porque el paciente no es solamente persona, tiene una familia, tiene un trabajo, tiene un entorno social, y miramos con todo esto y evaluamos, miramos de acuerdo a sus características del paciente, miramos si este paciente viene con una crisis de angustia. Por ejemplo, no, ¿sabe qué, doctora? Vivo con mi marido es alcohólico, por ejemplo. No, mi hijo es drogadicto. No, ¿sabe que estoy desempleado? Mi esposa me está poniendo una denuncia. Bueno, son muchas infinidades de cosas que los seres humanos traemos, arrastramos y que hace que nosotros nos descompensemos. Y tenemos que ver qué es lo que descompensa al ser humano, qué descompensa a esta señora, qué descompensa a este señor, qué descompensa a este hijo, porque es un todo, es toda una familia, un núcleo familiar que tiene que funcionar, pero en este momento no está funcionando. Y este ser humano está cargando toda esa situación. ¿Qué sucede si no le hacemos medicina preventiva? Tratando todo esto desde luego con el médico especialista, que es el psicólogo. ¿En qué desencadena, por ejemplo, una depresión, una angustia, una tristeza si no son tratadas, doctora? No, pues las depresiones tienen en base, la depresión, hay una depresión leve y la depresión profunda. Si no vamos y nos hacemos atender desde un inicio, esa depresión va a seguir avanzando, y de una depresión leve vamos a ir a una depresión profunda, y este sujeto no solamente va a poder llegar a perder el significado de vida, sino puede hasta quitársela. Un desorden, una alteración de la mente me puede llevar a un desorden mental, es decir, un problema leve que empieza con un estrés que no sé controlar, que no sé manejar, me puede llevar a un problema más grave. Más grave. Por ejemplo, te puede desencadenar un colon irritable, una gastritis tensional, una arritmia. Te puede generar también, eso desde la parte de la somatización, desde nuestro organismo, porque nosotros no funcionamos solo con la mente, funcionamos con todo este organismo, y este organismo es un todo. Si yo
mentalmente, desde afuera, todo me está generando preocupación, estrés, tensión, mi organismo empieza a deteriorarse. Y entonces ahí es donde yo tengo que empezar a prestarle atención. Pero los seres humanos no prestamos atención hasta que no nos duele, se nos complican las situaciones de nuestro físico. Siempre pensamos, ¿por qué tenemos la idea de que visitar al psicólogo en una etapa inicial es sinónimo de demencia o de loquera o alguna cosa así, ¿no? Eso era... ¿En Chile es lo mismo? Usted es chilena, hay que mencionar al público. Sí. ¿En Chile es lo mismo? Al comienzo era así, hace muchos años atrás era lo mismo, pero después se comprobó que el psicólogo es fundamental para llevar una calidad de vida. El psicólogo no solamente es sinónimo de locura o de algún trastorno psiquiátrico, psicológico, sino también de mejorar la calidad de vida, de poder ayudarle a que el sujeto pueda mejorar su calidad de vida, llevar, parcelar, separar, porque los seres humanos mezclan todo, mezclan su trabajo, mezclan su vida personal, mezclan hijos. Tenemos que aprender a que el sujeto aprenda a parcelar, a separar y poder saber resolver cada una de sus áreas sin complicarse. Así como existe una cartilla de vacunación, seguramente debería existir algo similar, ¿no? Sí. En la adolescencia, en la juventud, en qué sé yo, en distintas etapas, pues para darle una reparación a nuestra conducta, ¿no? Sí, y poder llevar nuestras formas de vivir. El ser humano está viviendo tan tensionalmente, tan aceleradamente, vive estresado, vive tensional, no se da tiempo para la familia, no se da tiempo para el deporte, no se da tiempo para vivir calidad de vida. Entonces el ser humano está llevando una calidad de vida pésima. Quiero pasar al siguiente tema, bueno, al siguiente aspecto, dentro de lo que es la psicología, ¿qué es lo más frecuente? Depresión, angustia, problemas de familia, matrimonio, cuestiones económicas, todo eso son aspectos que llevan a una alteración de la mente, ¿no? Luego vienen aspectos ya que las maneja el psiquiatra, ¿no? Claro. Por ejemplo, la depresión. En general, lo que usted acaba de nombrar, todo eso hay mucho. La depresión, las ansiedades, las angustias. Y las fobias. Y las fobias. Que vamos a ver la siguiente cápsula sobre las fobias. Y vamos a invitar al público pues para que visiten a la doctora Mercy Iriarte. Creo yo, todos necesitamos de hacer este tipo de medicina preventiva en salud mental. Sí. ¿Qué son las fobias? Enseguida. Desórdenes mentales más comunes y sus síntomas. Las fobias son trastornos de ansiedad que se caracterizan por temor irracional a un objeto en específico o a ciertas situaciones. Los afectados saben que su miedo es absurdo, pero no pueden controlarlo, lo que genera respuestas psicológicas como la angustia y físicas como la sudoración excesiva, la aceleración de los latidos cardíacos y la imposibilidad para respirar hasta que la vista se nubla y en ocasiones sobreviene un descontrol total. Se han clasificado 248 tipos de fobia. A continuación, una lista de las más comunes a las más raras. Acrofobia, miedo a las alturas. Agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Ailurofobia, miedo a los gatos. Aracnofobia, miedo a las arañas. Astrofobia, miedo a la meteorología, rayos y tormentas. Dendrofobia, miedo a los árboles. Fobofobia, miedo a las fobias. Pediofobia, miedo a los niños y a las muñecas. Tecnofobia, miedo o rechazo a las nuevas tecnologías. Un ejemplo de sociedades tecnofóbicas es el de los Amish, que viven con tecnologías antiguas y rechazando los cambios. Las fobias pueden provocar infartos a quienes las experimentan cuando el grado de temor se intensifica de forma desmedida, por lo que se requiere tratamiento médico y psicológico para controlarlas. No se pierda en nuestra siguiente cápsula el trastorno de bipolaridad y sus síntomas en A Su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, pues aquí tenemos ahora esta alteración también de la mente. Es una alteración. Las fobias, ¿todos llegamos a experimentar una fobia? En algún momento, no todos. ¿No todos? No todos. Depende de... Bueno, las fobias no nacen con nosotros. Nosotros las armamos. Y las fobias se arman más que todo con situaciones de algún trauma postraumático o situaciones de padres que nos transfieren los miedos a los hijos. Por ejemplo, un niño le puede tener miedo a las arañas, pero nunca ha tenido un contacto directo de una experiencia que lo haya traumado. El padre le transfiere el miedo al hijo. El papá que le dice vente porque el perro te va a tragar. Cuidado, te va a comer, cuidado, te acercas a ese perro porque te va a morder. Entonces, muchas de las fobias que generamos los seres humanos es más transferibles de los padres que nosotros hayamos tenido una experiencia directa con ellos. Las aprendemos entonces en casa, de padres. Doctora, ¿una fobia nos puede llevar a un infarto, como lo veíamos en la cápsula?
Sí, sí puede, porque lo que pasa es que las fobias, nosotros no aceptamos el problema, sino cuando realmente ya vemos que estamos sobrepasados por él. O sea, por ejemplo, si hay gente que van y se van a montar en un avión y no sabían que ellos tenían fobia a montarse en un avión, les tenía pánico al montarse en un avión. Entonces se montan en el avión y hay mucha gente que no sabía de ese pánico o son demasiado mostrando fortaleza y cuando van en el avión pueden hasta infartarse. Entonces, fobia es un miedo extremo. Extremo, sobredimensional a algo, a un objeto o a una situación o a un animal o a una persona. ¿Y cuándo la superan? ¿Cuando se enfrentan a ese mismo miedo? Sí, cuando empezamos a irlo enfrentando poco a poco. Por ejemplo, con mis pacientes lo que hago es que el paciente se vaya enfrentando poco a poco a eso que le provoca miedo. Por ejemplo, a las arañas. ¿Qué hacemos? Pues la araña se la ponemos, compramos unas arañas que son como de plástico y hacemos que la araña, por ejemplo, la ponemos hacia unos cuantos metros, después se la vamos poniendo más cerca, hasta que se la ponen de verdad encima. Hasta que la tiene en la mano. Y eso es ir enfrentando a este paciente a aquello que me da miedo. Entonces así va quitando el miedo, va desarraigando el miedo. Y esa es la realidad de las fobias. ¿Y es necesario vencerlas? ¿Qué sucede una fobia entonces si no se trata? No, pues te puede generar que tengas... Hasta un infarto, como lo escuchamos, ¿no? En un grado extremo. Puedes generar que te vuelvas solitario, porque por ejemplo hay la fobia social, que tú no puedes estar en medio de gente, no puedes escuchar, no puedes hablar con nadie, te aíslas, te puede generar que te aísles, que no salgas de casa, que sientas miedo para solo salir a la puerta de tu casa. Oiga, pero el que existe en serio es fobia a las fobias. ¿En qué consisten los tratamientos? Bueno, el tratamiento consiste yo trabajo mucho con la terapia cognitiva, en trabajar directamente con el paciente en aquello que le da miedo. Por ejemplo, irlo a hacerle enfrentar al paciente con aquello que le da miedo y a la vez trabajar mucho el tema con relación al por qué se le desencadenó eso. El por qué se me desencadenó. Es el punto para poder llegar al punto del por qué se formó o cómo se originó. Del por qué se desarrolló la fobia. Porque la fobia no nace uno con fobias, se arma. Doctora, entonces ¿siempre se cura una fobia? ¿Siempre es tratable y curable? Y curable, exactamente. Y se le puede quitar totalmente la fobia. A las alturas, a los aviones, también a los la depresión, la tristeza y los problemas. La depresión, la angustia, la ansiedad, todo tiene solución. O sea, se pueden sanar las personas. Cuando ya hablamos de un trastorno psiquiátrico, ya ahí necesitamos una ayuda de un psiquiatra, que ya necesitamos medicación, una personalidad bipolar, una personalidad con borderline. Sí, hay que llegar a esos otros aspectos de saber cuándo ya estamos en un desorden mental, en las puertas de la bipolaridad y cómo tratar esto, ¿no? Claro. Que aunque ya no entre en lo suyo, ¿verdad? No, o sea, yo trabajo con los pacientes de acuerdo en conjunto con un psiquiatra, porque el psiquiatra lo que hace es darle el fármaco y yo trabajaría toda la otra parte. Sí, bien. Bueno, ya no nos da tiempo para seguir platicando en relación a lo que son las fobias. También, bueno, sabemos que se tratan con medicamentos, pero esto lo vamos a dejar por una segunda ocasión. Doctora Mercy Iriarte Bedoya, vamos a sus teléfonos, aquí los vemos en pantalla, 0133 3633 8585. Hay todo un programa, hay diagnósticos, hay tratamientos y además de que tiene al 50% en apoyo al público de su salud. Gracias. Sí, bueno, yo en lo que es mi consulta, yo ofrezco el dar lo que es el diagnóstico. Hago en la primera consulta por lo general hago una evaluación psicológica, le doy el diagnóstico y hago inicio a la terapia por lo general. Entonces para que los clientes se interesen también. Oye, ¿cada cuándo una persona debe acudir a este tipo de estudios? Bueno, ¿una vez al año será? Así como en cualquier otro especialidad. No, depende del por qué la persona vaya a un psicólogo, pero por lo general un psicólogo al comienzo hay intervenciones breves que son de, qué sé yo, de unas 4 sesiones. Y después, si vemos que la complicación es un poco más grande o su afección mental es más grande, entonces aumentamos a más días, pero por lo general, a más semanas. Bien, doctora Mercy Iriarte Bedoya, aquí el teléfono 0133 3633 8585. Muchísimas gracias, doctora. Desórdenes mentales más comunes y sus síntomas. Todos los seres humanos experimentamos altibajos momentáneos de ánimo como felicidad, euforia, tristeza, enojo. Son emociones normales y una parte esencial de la vida diaria. El disturbio bipolar es una condición médica en la cual la gente tiene estos altibajos fuera de toda proporción y sin relación con los eventos de la vida.
Estos altibajos afectan los pensamientos, sentimientos, salud física y comportamiento de quien lo experimenta. No hay una causa singular que ocasione el disturbio bipolar, pero la investigación sugiere que es frecuentemente un problema heredado relacionado con una falta de estabilidad en la transmisión de impulsos nerviosos en el cerebro. Este problema bioquímico hace a la gente con un disturbio bipolar más vulnerable a la tensión emocional y física. Si hay un contratiempo de la vida, el uso de algunas sustancias químicas, la falta de sueño u otra estimulación excesiva afectan los mecanismos normales del cerebro que no trabajan adecuadamente para restaurar su funcionamiento. El disturbio bipolar comienza generalmente en la adolescencia o en la juventud, aunque puede comenzar a veces durante la niñez temprana o tan tarde como a los 40 o 50 años. La bipolaridad no es su culpa, ni es el resultado de una personalidad débil o inestable. Está demostrado que una buena medicación, más una vida sana y seguir paso a paso las indicaciones de su médico, hacen posible llevar una vida normal y satisfactoria. No se pierda en nuestra próxima cápsula, que es el Delirium Tremens, en A Su Salud, el programa de los especialistas. Los laboratorios Boehringer Ingelheim y Eli Lilly presentan innovadora terapia que revolucionará el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. En el mundo hay más de 346 millones de personas que viven con diabetes mellitus tipo 1 y 2. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Casi la mitad de estas muertes corresponden a personas de menos de 70 años y un 55% a mujeres. La Organización Mundial de la Salud prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por 2 entre 2005 y 2030. La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco pueden prevenir la diabetes mellitus tipo 2 o retrasar su aparición. La diabetes mellitus tipo 2, también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, representa el 90% de los casos mundiales y se debe a una deficiencia de insulina producida por el páncreas o a una resistencia del cuerpo a la acción de esta, lo que daña los pequeños vasos sanguíneos de órganos como corazón, riñón, ojos y cerebro principalmente. En México, el 94.7% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que llevan un tratamiento médico no alcanzan sus objetivos glicémicos, incrementando sensiblemente el riesgo de complicación y mortalidad. Para revertir esta tendencia sanitaria, Boehringer Ingelheim y Eli Lilly México han recibido la aprobación para la comercialización de la linagliptina, innovador medicamento que ofrece un control eficaz y sostenido de los niveles de glucosa del paciente con diabetes mellitus tipo 2. A su salud. Bueno, pues tenemos en la línea a la doctora Marisela Vidrio, endocrinóloga. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, muy bien, Joel, ¿y usted? Bien, bien, muchas gracias, doctora. Pues estamos en el Día Internacional de la Diabetes. Y bueno, a mí me gustaría de que platicáramos un poco en relación a lo que es este padecimiento. Ya es una pandemia. Veíamos de la información de la Organización Mundial de la Salud que para el 2005 ya pronosticaban entre el 2005 y el 2030 esa cantidad duplicada, es decir, es de preocuparse, además de que este padecimiento se le conoce como la no insulinodependiente o de enfermedad de la etapa adulta o edad adulta. Sin embargo, hoy estamos viendo diabetes mellitus tipo 2 en no tan adultos, doctora. Sí, así es. De hecho, ya procuramos ya no decir el nombre de diabetes no insulinodependiente porque esto puede confundir un poquito el tratamiento, y tampoco del adulto porque en realidad se puede aparecer la diabetes, se puede presentar desde niños, que generalmente puede aparecer a los 10 años, o también puede ser en la edad adulta. Es más frecuente entre los 40 y los 60 años, y sí, como comentaba ustedes, en realidad un problema de salud. En México, el 14.4% de las personas, de la población general, tienen diabetes mellitus tipo 2. Entonces, en realidad, sí es un verdadero problema de salud. Doctora, de los tratamientos que existen hoy en día para controlar este padecimiento, pues no resultan de lo más eficaces. Siempre hay altas y bajas en los pacientes. Sí, bueno, tenemos muchos tratamientos. Afortunadamente ha habido mucha investigación en los últimos años en diabetes, y sin dejar atrás, obviamente es muy importante el estilo de vida saludable, que es el ejercicio, el dejar de fumar, como decían anteriormente. La alimentación es básico,
Pero sí los medicamentos nos han venido a ayudar a mantener esos niveles glucémicos que queremos alrededor de 100 y la hemoglobina glucosilada, que es un parámetro que nos ayuda para decir que los pacientes están bien, por debajo de 7. Entonces, con el cambio del estilo de vida no es suficiente para mantener a los pacientes en estos niveles. En la actualidad tenemos nuevos medicamentos, como le decía, que son dependientes o actúan nada más cuando está presente el alimento, y esto nos ayuda a que los pacientes con diabetes no tengan bajas de glucosa por debajo de lo normal y no se sientan mal. Además que nos ayuda a mantener la glucosa sin menos variabilidad, o sea, sin menos altas y bajas. Estos medicamentos son inhibidores de una enzima, así los vamos a ver como inhibidores de la DPP4, como linagliptina, sitagliptina, saxagliptina y vildagliptina, que son los que tenemos ahorita en el comercio, ¿verdad? Doctora, estos nuevos tratamientos, estos medicamentos de innovación que los laboratorios Boehringer Ingelheim y Eli Lilly en este caso están lanzando, pues son de innovación, son medicamentos muy diferentes a lo que hemos venido conociendo del pasado. Sí, fíjate que a partir de mayo de este año la FDA, que es el organismo que controla la autorización de medicamentos, los aprobó precisamente porque llenaron todos los requisitos de seguridad, tanto en efectos colaterales mínimos, o sea, son muy bien tolerados por los pacientes, y además nos ayudan a mantener estos niveles de glucosa con un mecanismo de acción muy novedoso, que es estimulando a una hormonita que se llama GLP-1, que es a su vez estimula la liberación de insulina, pero solamente cuando está en presencia de alimento, o sea, de glucosa. Y además nos ayuda a preservar más las células betas del páncreas, o sea, el funcionamiento del páncreas como tal, y podemos mantener el funcionamiento entonces del páncreas más tiempo. Sí, doctora. Bien, pues estos medicamentos nos preguntan en dónde, bueno, obviamente requieren de receta, se requiere, por supuesto, de visitar a su especialista, en este caso sería el endocrinólogo, para quien en este caso estuviera prescribiendo estos tratamientos, doctora. Sí, bueno, la sugerencia siempre es acudir con su médico en cuanto sepa el diagnóstico de la enfermedad, de la diabetes, o inclusive si hay factores de riesgo, pues las personas acudir para que se les haga la búsqueda, porque el problema es que la mitad de los pacientes no saben que tienen diabetes, y si se les trata en forma temprana, pues el pronóstico es mejor. Entonces sí, la indicación pues es acudir con su médico, y él sabrá obviamente recetárselos. El médico adecuado para esto puede ser el internista, o el endocrinólogo o el diabetólogo, que los puede atender de una forma correcta. Bueno, importante la disciplina, importante la cultura médica, ¿verdad? Para llegar de una manera muy temprana. Si usted tiene factores de riesgo como la heredofamiliar, que son de los principales, ¿y qué otros, sí, doctora? Si tiene carga genética para diabetes, a alguien en su familia, sus padres, sus abuelos o hermanos, tíos tienen diabetes, pues tiene mayor posibilidades. Si el caso de mujeres, si ha tenido hijos que al nacer pesen más de 4 kilos, también es un factor de riesgo. Las personas que tienen obesidad, el sedentarismo, es un factor de riesgo para tener diabetes. Los niños, alguna vez hemos comentado también, cuando se les ve en su cuellito más negrito, que se llama acantosis nigricans, eso también es un factor de riesgo para diabetes. Muy bien, doctora, pues aquí tenemos toda esta información. Importante que si usted tiene pues esta carga genética o alguno de los factores de riesgo que nos menciona la doctora Vidrio, pues invitarle para que en este caso visite a su médico especialista. Un médico familiar puede detectarlo de primer contacto, ¿no? Sí, un médico de primer contacto, médico general, médico familiar, es relativamente sencillo. Con los niveles de glucosa, lo normal es tener menos de 100. Ya de hecho tener 100 a 125 lo consideramos como prediabetes, y de 126 ya es diabetes. Entonces es relativamente sencillo hacer el diagnóstico de diabetes, e inclusive también hacerlo de prediabetes, que sería todavía algo más temprano y que se puede prevenir. Muy bien, doctora, pues se requiere de disciplina, señores. Para quien tenga la predisposición a ser diabético, se puede vivir
también si hace un poco de lo que es disciplina, acercarse a su médico, llevar los medicamentos adecuados. Y bueno, los medicamentos, doctora, sabemos son de gran innovación, pero se requiere también del control estricto del paciente. En un porcentaje alto debe poner el paciente de su parte para mantenerse en sus niveles adecuados. Claro, eso es lo importante de estos medicamentos novedosos, que nos ayudan a mantener los niveles de glucosa en niveles adecuados sin un aumento de peso, o sea, no tampoco bajan de peso, pero no promueven el aumento de peso. Entonces, no tienen eventos adversos, que también eso es importante, pero definitivamente, bueno, el estilo de vida saludable que comentábamos es muy importante, y que acudan con su médico en forma regular, de preferencia cada 3 meses, para que les vaya haciendo su hemoglobina glucosilada y les vaya agregando medicamentos conforme sean necesarios. Estos medicamentos, sean linagliptina, sitagliptina, saxagliptina, son medicamentos que se pueden utilizar muy fácilmente y nos van a ayudar en el control de la diabetes. Doctora, muchísimas gracias por la información. Vamos a dar sus teléfonos, 36 15 26 50, si es correcto, ¿verdad? Sí, así es. 36 15 26 50, 36 15 98 44, o aquí vemos este otro teléfono en pantalla, es el mismo, sí, 36 15 98 44. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Joel, para servirte, a tus órdenes. Hasta luego. Bien, pues nosotros vamos ahora vamos a ver también de un protocolo interesante. Fíjese, estos protocolos que se están revisando y que están invitando a todo el paciente diabético pues para participar, porque hay programas en donde también se les ofrecen tratamientos, programas de diagnóstico y medicamentos muy interesantes, en donde todos estos programas son gratuitos, respaldados por laboratorios y por el Centro de Endocrinología de Jalisco. Es la doctora Silvia Jiménez, a su salud. Hola amigos de A Su Salud, soy la doctora Silvia Jiménez Ramos y en esta ocasión estoy con ustedes para hablarles sobre un tema muy importante que está de moda, pareciera, y de mucha actualidad, que es la diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad que puede cursar desde asintomática a tener problemas de que orinen mucho, que es lo que se llama poliuria, tienen mucha sed o tienen pérdida de peso sin ninguna causa aparente. Pero también puede cursar asintomática. Esta enfermedad, la diabetes mellitus, cuando no se trata, nos puede dar muchas complicaciones. Entre estas tenemos problemas con los ojos, que ocasionan la retinopatía, problemas en el riñón, que se llama nefropatía, problemas en las extremidades, sobre todo en los pies, que nos pueden ocasionar el pie diabético, o en ocasiones pueden ir acompañados de gangrena. Y otra de las complicaciones también muy frecuentes es que tengan problemas con su corazón, que pueden cursar con hipertensión arterial, o que ya tuvieron algún infarto al corazón o un evento vascular cerebral. En esta ocasión también quisiera invitarlos que en Clínica Research Vascular y el Centro de Investigación Clínica Endocrinológica de Jalisco estamos haciendo unos programas para este tipo de pacientes. Si ustedes tienen diabetes mellitus tipo 2, controlado con pastillas o con insulina, pueden participar. Pero aparte de la diabetes, tienen que haber tenido un infarto al corazón o al miocardio o angina de pecho en los últimos 3 meses. La edad puede ser desde los 18 años, hombres y mujeres, y nosotros aquí en el centro les vamos a hacer una valoración. Si cumplen requisitos, pueden recibir posteriormente el tratamiento, su medidor de glucosa sin ningún costo, incluyendo las consultas con el cardiólogo y con la endocrinóloga. En México, 1 de cada 20 pacientes con diabetes mellitus puede tener un problema cardíaco, pero a su vez tenemos las estadísticas que de 2 a 3 pacientes
han sufrido ya un infarto al corazón o una embolia cerebral. En estos pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, es importante que tengan un mejor control de su diabetes. Entre más alto tengamos los niveles de glucosa, mayor es el riesgo de volver a presentar otro evento cardiovascular. En ocasiones puede ser que el paciente no presente síntomas, como puede ser el dolor en el pecho, en el tórax, porque su circulación y también lo que son sus fibras nerviosas por la misma diabetes pueden estar afectadas y el paciente puede no tener síntomas. Pero en otras puede ser que si ya tienen además hipertensión arterial, puede ser que ésta se descontrole y que eso sea la causa de que el paciente pueda tener un evento agudo. Algunos otros pueden tener parálisis en la mitad o en las extremidades, en cualquiera de las extremidades del organismo, y otros pueden tener a lo mejor infartos, pero estos infartos pueden ser a veces en la retina, en los ojos. Pero la gran mayoría de estos pacientes, lo más importante es que tomemos conciencia que la diabetes es una enfermedad que nos está atacando a todos los mexicanos y que si no tomamos conciencia en llevar un control adecuado, podemos tener una muerte fatal, ya sea por una embolia o por un infarto al corazón. Por eso es que en México y en todo el mundo se están haciendo muchos programas de investigación para tratar la diabetes mellitus y disminuir estos riesgos cardiovasculares. Así es que los invitamos a conocernos para asistir a algunos programas de investigación que estamos llevando a cabo en Clínica Reser Cardiovascular y en el Centro de Investigación Clínica Endocrinológica de Jalisco. Somos médicos especialistas que cursamos con cardiólogos y endocrinólogos, donde la atención va a ser personalizada para cada uno de los pacientes que nos cumplan requisitos. El delirium tremens o síndrome de abstinencia de alcohol. Es el delirio alcohólico agudo y se puede presentar en aquellas personas cuyo consumo de alcohol es constante y crónico, lo que produce una encefalitis psicótica aguda por lesiones cerebrales y degeneración celular. Esta cronicidad puede afectar la memoria y con el tiempo se puede transformar en un cuadro demencial progresivo. El delirium tremens se presenta entre 5 y 6 horas después de que un alcohólico crónico ha dejado de beber. El paciente manifiesta un estado intensamente alucinatorio, gestos repetidos, actitudes asustadas, el cuerpo se encuentra bañado en sudor, el temblor es generalizado, completamente desorientado en tiempo y espacio, la agitación es intensa e incesante, el insomnio es constante y total. El alcohólico crónico, después de un tiempo de impregnación suficiente, manifiesta un estado de deterioro intelectual y afectivo progresivo, indiferencia ante las responsabilidades y decadencia moral y social cada vez más profunda. El alcoholismo, como cualquier otra adicción, no se cura, pero el paciente puede recuperar y abandonar el hábito si recibe tratamiento médico y psicológico especializado. No se pierda próximas cápsulas médicas en A Su Salud, el programa de los especialistas. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora Lara, toloterapeuta, y hoy vamos a hablar del caso de la señora Araceli González Chávez. Es un caso muy interesante, ya que ella sufre un problema al levantar cosas pesadas en 1999. En el año 2000 le practican una cirugía ambulatoria en la cual ella sale con la pierna totalmente sin fuerza, con mucho dolor, sin poder sentirla también al mismo tiempo. Duré todo un año con dolores en la parte lumbar, era demasiado fuerte y me daba mucho frío. Entonces fui con un médico del Hospital Civil Nuevo y él me mandó a hacer una resonancia magnética. Me valoró y me dijo que era apta para una cirugía de la hernia de disco que tenía lumbar L5.
y el día de que salí de la cirugía, mi pierna izquierda no tenía nada de movimiento, no la sentía, estaba totalmente dormida. Entonces me mandaron a rehabilitación, en el cual duré 3 años yendo a terapia que me daban con luces y todo para que mantuviera el calor. Y después estuve yendo a natación 3 años, pero yo no sentía ninguna mejora. Yo cada día tenía más dolores y calambres en mis piernas. Un día viendo el programa A Su Salud, conocí a la doctora Gabriela de la Mora Lara, en el cual ella me mandó a hacerme unas radiografías para ver cuál era mi problema. Me estuvo valorando y me dijo que sí era apta para el tratamiento de la proloterapia. Llega conmigo con varios años de dolor en la lumbar 5, L5S1, por un disco, por un abombamiento de la hernia lumbar. Entonces empezamos en abril con proloterapia, y entre proloterapia y proloterapia empezó ella a recibir también rehabilitación física, en la cual se le pusieron compresas calientes, ultrasonido, láser, electrodos, todo lo que fuera necesario, ejercicios para que ella pudiera salir adelante. El avance ha sido muy buena. En una escala de valoración análoga de dolor, ahorita ella se encuentra en un 90% de mejoría. Empecé en abril de este año. El día 28 me hicieron la primer proloterapia. Fue una experiencia para mí un poquito dolorosa, pero poco a poco, casi al final del mes, empecé yo a sentir mejoras, porque la verdad venía con mucha inflamación y bastante dolor en toda la zona pélvica. Y ya conforme recibí la segunda proloterapia, yo empecé a sentir los cambios muy mejorables, aunque sí los primeros días que me daba la proloterapia era muy doloroso, pero sí me daba cuenta que estaba mejorando. Ahorita ya llevo 5 proloterapias, y en esta me siento muy mejorada, y la verdad yo sí recomiendo ese tratamiento porque a mí me ha funcionado muy bien. Me siento ya casi sin nada de dolor. Cada que me hacen la proloterapia, los primeros días me duele, pero conforme va pasando el tiempo, yo me siento mejor, mucho mejor. Entonces, ahorita yo estoy contenta, incluso hasta bueno para la salud, porque bajé de peso. Me siento muy satisfecha por lo que he recibido y lo recomiendo ampliamente este tratamiento. Bien, pues ahí estamos viendo a la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta, con este caso clínico. Pues sí, siempre resulta interesante, ¿no?, escuchar de todos estos casos. Aquí es importantísimo, pues, el diagnóstico y saber quiénes son candidatos a todo este tipo de procedimientos no quirúrgicos, en este caso la proloterapia. Bueno, enseguida vamos a escuchar una interesante entrevista con el doctor Humberto Ruiz Orozco, director médico de Clínica Santa Lucía, en relación a lo que es el LASIK o el láser. Seguramente usted ha visto, escuchado de esta técnica, el manejo de esta técnica para algunos problemas de refracción. Sin embargo, no todos somos candidatos a este procedimiento quirúrgico, y es importantísimo llegar a manos expertas, hagan un estudio exhaustivo para nuestro problema refractivo y ver si somos o no candidatos. El doctor Humberto Ruiz Orozco, a su salud. Amigos de A Su Salud, soy el doctor Humberto Ruiz Orozco, director de Clínica Santa Lucía, y hoy vamos a hablar de la importancia de la selección del paciente para ser sometido a cirugía con láser. ¿Qué tipo de padecimientos podemos corregir con esta herramienta? Bueno, miopías, hipermetropías y las combinaciones tanto de la miopía con astigmatismo como de la hipermetropía con astigmatismo. Debido a que cada día más existen posibilidades de hacer cirugía cuya opción sea dejar de usar los anteojos. Para esto tenemos algunas posibilidades. Una, la que se hace con más frecuencia, que es una cirugía mediante un excimer láser, y la otra que es una cirugía en la cual se puede extraer el cristalino para tener fines refractivos y que el paciente no dependa de los lentes. Debido a esto y a la experiencia que tenemos ahora ya de más de 15 años realizando estos procedimientos, se ha afinado la decisión o los parámetros que debemos tomar. Se ha logrado un protocolo para tener los mejores resultados posibles y someter a cirugía a aquellos pacientes
que, valga la redundancia, deben ser sometidos a cirugía y aquellos que no califican para ser operados con alguno de los procedimientos con que contamos. Para esto requerimos de hacer estudios, sí, cuantificar primero cuánta es la graduación que necesita un paciente para poder ver con sus anteojos. Y en esto se ha reducido mucho el margen. Cuando iniciábamos a hacer esta cirugía, operábamos pacientes de miopes, por ejemplo, de -2 hasta -12, 13, 14. Ahora nos limitamos a pacientes de -2 y que lleguen cuando mucho a 6 dioptrías de problema de la miopía, para que entren dentro del protocolo. Una vez enterados de cuál es la graduación del paciente, pues entonces procedemos a hacer un estudio que se llama topografía corneal. Este es un estudio en el cual se evalúa la superficie corneal y anterior y posterior. Y si el paciente tiene las características necesarias, esta topografía nos da el radio de curvatura. Si hay radios de curvatura, si la córnea está muy curva, pues es un paciente que no va a calificar para la cirugía. Lo mismo una córnea que esté demasiado plana no va a poder pasar para meterlo al quirófano. Una vez que tenemos el estudio topográfico y en él la superficie corneal está perfectamente sana, no tenemos ninguna alteración, no hay algunas patologías de las más frecuentes con las que nos encontramos, son degeneraciones corneales como la degeneración pelúcida o una alteración de la superficie corneal que es el queratocono. Si el paciente tiene las queratometrías, las medidas, las córneas suficientemente adecuadas, con las curvaturas buenas para poder ser sometido al procedimiento, pues entonces pasamos a otra situación, que es el medir el espesor corneal. El espesor corneal, que se denomina paquimetría, nos va a definir también si el paciente puede ser sometido a la cirugía, estamos hablando en este caso con láser, con excimer láser. Si las córneas están muy cortas de espesor, si están muy delgadas, pues entonces el paciente probablemente no deba ser sometido, porque el láser lo que hace es adelgazar las córneas, tallar la graduación que necesita el paciente en la córnea, y esto usualmente las adelgaza, de tal manera de que no podemos hacer cirugía en una córnea delgada que nos la vaya a dejar con un riesgo de que nos vaya a producir posteriormente una patología que conocemos como ectasia corneal, ¿sí? Cuando las córneas pues, son suficientemente gruesas, usualmente mayores de 500 micras, pues tendremos que hacer la correlación en la cantidad de miopía o de defecto refractivo que se va a corregir y el espesor corneal. Esos son 3 elementos sintetizando: cantidad de graduación, superficie corneal, las características de la córnea y el espesor corneal. Y vamos a suponer que el paciente no califica y no debe ser operado. Entonces podemos pasar a otro procedimiento en el que es una cirugía en el que quitamos el cristalino. Es una cirugía exactamente igual que la que se hace para quitar una catarata, pero en este caso lo único que hacemos es quitar el cristalino como si fuera la catarata, y vamos a introducir un lente que hemos ya evaluado desde antes. Conocemos la graduación que debe necesitar ese paciente, se le introduce dentro de su ojo y el paciente puede volver a ver. Con este tipo de lentes también podemos corregir astigmatismos y también podemos corregir a pacientes que tienen la inquietud de no usar anteojos para visión lejana y cercana, y hay un lente especial que nos ayuda para eso. Además tenemos otro tipo de lentes intraoculares que son aquellos que se pueden poner aún sin quitar el cristalino. Esos se están desarrollando, van muy bien, y en este caso estos se pueden poner en pacientes jóvenes. La selección del médico es muy importante, hay que buscar médicos que tengan experiencia, que estén certificados por el Consejo Mexicano de Oftalmología, que estén dentro de las sociedades, que participen en la actividad académica de la oftalmología, y de esta manera podremos tener unos buenos resultados. Es una de las mejores clínicas oftalmológicas de México, especializadas en la atención de problemas de los ojos y la visión, con la tecnología más avanzada y médicos a su servicio, actualizados en actividades académicas y de investigación. Clínica Santa Lucía le ofrece consulta general de oftalmología, subespecialistas en todas las áreas de la oftalmología: segmento anterior, retina, glaucoma, córnea, estrabismo, oculoplastía o uveitis. 4 quirófanos equipados con la mejor tecnología para realizar
cirugía refractiva, cirugía de catarata con faco e implante de lente intraocular, corrección de estrabismo, corrección de alteración en la posición y función de los párpados. Urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Equipo de gabinete para diagnóstico. Clínica Santa Lucía. A sus órdenes en Manuel Acuña 2941 en la Colonia Providencia, con los teléfonos 3642-8181 o 3642-8071 o 3642-8321 en la ciudad de Guadalajara con el 0133. Clínica Santa Lucía. Y bueno, aquí la importancia de hacer un buen diagnóstico para determinar si eres o no candidato a cirugía LASIK, a cirugía con láser. Y bueno, aquí la experiencia, ¿no?, del especialista y por supuesto con médicos especialistas certificados. Vamos con patología especial, nos vamos a despedir. Bien, amigos, pues estamos llegando a la parte final. Te voy a invitar muy cordialmente para que pues nos visites en www.asusalud.tv y aquí puedas ver tanto este como otros programas. Si quieres ver las repeticiones cuantas veces quieres de algún tema específico, pues te invito en www.asusalud.tv. También nos puedes escribir, sugerir algún tema, lo que tú gustes. Este espacio es para que tú puedas participar o plantear todas estas inquietudes a nuestro correo electrónico joelflores@asusalud.tv. Si te gustó el contenido de este programa, pues muchísimas gracias por recomendarnos.